Vamos entonces ahora, si os parece, sin más dilación, con Susana Pérez Alonso. Susana tiene un título tan espléndido como Posse Comitatus. Yo estuve viendo que nos vas a hablar de Nushu, nos vas a hablar del concepto de empoderamiento. Susana ha hecho múltiples estudios a lo largo de su vida, es reconocida. Bueno, creo que no te debo robar en absoluto la palabra, que te conozcan por tus palabras, que es de lo que se trata, para luego comenzar el diálogo. Adelante, Susana. Muchísimas gracias. Yo lo primero pedir perdón porque hoy mi voz pues está más rota que de costumbre. Eh, es fruto no de que yo beba cazalla, sino de un problema que tengo físico. Bueno, yo escribí Posse Comitatus como título después de darle muchas vueltas y yo lo voy a leer y después si alguien me quiere preguntar, encantada. En Hunan, Susana, no te podemos ver ahora mismo. Podrías intentarlo, si no te podemos ver, entonces te escuchamos, pero lo podrías intentar porque ahora mismo yo por lo ahora menos no te estoy viendo. Ahora, perfecto, gracias. bien, Me callo ya. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En Hunan, en el distrito de Yangwang, en la crónica, perdón, en la cuenca del río Xiang, cuentan que suena un arpa entre las ramas y las rocas. Llega el sonido al Yangtze, que lo transporta hasta su desembocadura. Desde allí se expande por mares, océanos, y entre las aguas se mezclan lágrimas de mujer. También cuentan que alguien tiene una moneda en la que está inscrita una frase de 8 caracteres. Todas las mujeres bajo el cielo pertenecen a la misma familia. En Hunan, cerca del río Xiang, las mujeres crearon una lengua propia. Les negaban el derecho a la enseñanza. No sabían escribir. Papel, paños, pañuelos y cinturones fueron los caudales de comunicación que emplearon, inventándose aquella lengua propia, el Nusu. La primera vez que tuve conocimiento de tal cosa fue hace años, muchos. Un periódico informaba sobre la última mujer que hablaba Nusu, el lenguaje de las lágrimas al sol, un lenguaje exclusivamente femenino, que fue barrido, lo intentaron. Los ideólogos de la Revolución Cultural dieron orden de hacer desaparecer cualquier vestigio, y en ellos afanaron los guardianes rojos. Las revoluciones denominadas culturales suelen tener estas cosas: destruir lo que no se comprende, lo que no se considera peligroso o, más bien, lo que se considera peligroso para el poder. Curiosamente, da igual el poder, el que se ataca y extingue o el que llega a iluminar. Iluminar lo he puesto en cursiva porque, en fin, la vida de los ciudadanos del nuevo régimen es, a mi entender, esta lengua milenaria y ahora recuperada, uno de los mejores ejemplos, es que me perdí, de su versión femenina frente a la cerrazón milenaria que nos acompaña desde, parece, el principio de los tiempos. Negando el conocimiento, negamos el poder. El control del saber logra la sumisión absoluta del individuo. El poder de la palabra, de su auténtico significado, es un arma tan peligrosa como un barril de pólvora con la mecha encendida en la sentina. Siguiendo con el lenguaje náutico, diré que la lengua necesita carenarse periódicamente para seguir avanzando por el océano proceloso que puede ser el camino de las mujeres en el mundo. Surge el problema cuando, de entre las sombras, aparece una luz que indica un camino a seguir, un faro, y al final nos conduce a los acantilados y no a puerto seguro. Los raqueros están permanentemente al acecho. También los hay en el lenguaje, en las intenciones aparentemente bondadosas y alentadoras para liberar a la mujer de sus yugos. ¿Puede la palabra evitar la carga que supone menstruar durante meses, durante años? ¿Puede la palabra evitar la carga, sí, carga, que supone llevar a un hijo en nuestro cuerpo durante 9 meses? ¿Puede la palabra evitar la carga que supone la crianza de los hijos? ¿Puede la palabra evitar ser convertidas en armas de guerra cuando nos violan en conflictos bélicos? ¿Puede la palabra evitar que seamos nosotras las que debamos adoptar medidas anticonceptivas que suponen riesgo para nuestra salud? ¿Puede la palabra evitar que seamos nosotras las que sangremos al abortar? La respuesta es evidente, al menos para mí, no. Por ello, debemos tamizar cada palabra que usamos en la lucha diaria por la igualdad, todas y cada una de ellas. De no hacerlo, caemos en el sofismo más abyecto. De hecho, me temo que hemos caído en él.
La lucha de las mujeres debe tender a fines claros con resultados claros, con beneficios claros. De no ser así, no sirve. Ya no estamos hablando de poder votar. Hemos dado un paso gigante. Hablamos de igualdad real que no existe, de medidas paliativas ante la manifiesta desigualdad que supone algo clave y de lo que nadie parece querer hablar: sexualidad, maternidad. Si el beneficio no es generalizado y a día de hoy solo las clases dominantes lo tienen, es un fracaso. Lo está siendo. La palabra es el catalizador que lleva al cambio. Eso ha de ser la palabra. Un catalizador que permanezca inalterable después de efectuar su función. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? La oratoria se ha encargado de ello. Ha propagado el engaño para beneficio de muy pocas mujeres. Poder contra verdad. Música de ascensor contra lágrimas y problemas reales. Contra música de arpa. Todo mediante la palabra. ¿Qué interés puede existir en elegir la zafidad? En palabras del profesor Daniel García Posada, cito: el lenguaje modifica la sociedad y puede hacerlo deshaciendo situaciones claramente injustas por lo que suponen de inconvenientes hacia la mujer, por lo que supone de arrinconamiento en el lenguaje. Invoco de manera breve un claro ejemplo: virtud, virtus virtutis. Deja de ser una palabra que solo podía ser aplicada al varón para convertirse en un vocablo aplicable tanto a hombres como a mujeres. Pierde el único sentido de potencia, virilidad, hombría y se convierte en algo, llamémoslo universal desde el punto de vista de los géneros. El conocimiento etimológico, la transición de las palabras, es absolutamente necesario para saber de qué hablamos, de conocer. A día de hoy, esto parece no ser necesario. Nos volvemos locos discutiendo, que no debatiendo, vocablos difíciles de explicar, de entender, generando una ceremonia de la confusión que lleva a todo menos lo importante: conocimiento. Veo crecer cada día, también es una cita, fango de la ignorancia en la misma medida que crece el dolor de la lucidez. La ignorancia, enmascarada como belleza, embelesa y se convierte en ideología mediante la oratoria. Y entre tanto fango, solo una parte de las mujeres vislumbra una salida medianamente digna. Busca esa oratoria vil el poder, beneficio individual, no el colectivo. A mi entender, hay una palabra que sobresale por encima del resto en el uso inadecuado, que de ella hacen los sofistas de turno: empoderar. ¿Quién ha explicado si esa palabra se toma del término inglés o del castellano? Difiere mucho uno u otro. Damos poder o ponemos en valor. Usando sin cesar la palabra empoderar, arrasamos el conocimiento, creamos ideología y vestimos santos, pero no cambiamos el cuerpo que está lleno de carcoma. Pondré un ejemplo. En la Ley de Salud del Principado de Asturias figura innumerables veces la palabra empoderar, empoderamiento, sin sentido. No tiene sentido lo que allí se dice y el uso del término empoderar tal y como se quiere usar. Un paciente, del sexo que sea, es a día de hoy un oprimido, un ciudadano sin poder. No. Es evidente que pese a la falta de protección de algunos derechos en la legislación aplicable, no lo es. Pese a la invalidez que provoca estar enfermo, hay leyes que amparan los derechos del paciente, del enfermo. Parece haberse retrocedido a la época en que la palabra hospital se usaba en su segunda acepción del diccionario de la RAE. Casa que servía para acoger pobres y peregrinos por tiempo limitado. Caridad, al fin. Sin embargo, esa ley está llena de palabras de la palabra empoderar en el sentido inglés, empower, dar poder. Eso lo otorga el mismo nacimiento. Perdón. Ser ciudadano. Pero se usa una palabra que no debería tener encaje en la ley, en ninguna. Yo no hablo inglés, millones de españoles no lo hablamos, pero para mi consternación usan una y otra vez esta palabra. Es cuasi mágica. Dices empoderar y ya tienes poder. Tal parece. Las lenguas clásicas, que si alguien no lo remedia terminarán siendo lenguas muertas en el peor sentido, son creadoras de revolución. Lo son desde el momento que nos ayudan a conocer la verdad, a quitar el disfraz, a las soflamas usadas para lograr fines que poco tienen que ver con el avance femenino ni con la lengua que hablamos. Empoderar crea ficciones interesadas y si analizásemos su etimología amplia,
y en muchas lenguas terminamos dándonos de bruces con poti, y de ahí terminaríamos en déspota. ¿Qué motivo existe para no explicar todo esto? No he escuchado jamás poner en valor. Tan carente de cualidades nos encuentran quienes usan empoderar como si fuese la vara mágica de los cuentos. ¿Qué temor existe al término poner en valor, pondus? En mi tierra decimos empoderóte mucho. Alguien nos puso en valor, nos alabó. El término que se usa actualmente cuando hablamos de la mujer, empoderar, no es a mi entender correcto, a no ser que se entienda como tomar el poder. Demos la vuelta que demos, incluso si llegamos a apoderar, no le veo sentido, ya que solo apodera o se apodera a alguien en plena posesión de derechos civiles. Si estamos en posesión de ellos, ¿qué necesidad tenemos de ese empoderamiento que no empoderamiento, dicho lengua asturiana? Mi creencia firme es que la lengua como ciencia ha de estar despojada de toda ideología. La ciencia no ha de usarse de manera ideológica, jamás, pero se hace. Por supuesto, el uso de la mujer para lograr posiciones particulares ventajosas es detestable, pero habitual a día de hoy, como lo ha sido siempre. Mujer y lengua quedan unidas por el uso inadecuado que de ello se hace. Troyanos. En la lengua existen troyanos y rememorando el pasado llegaríamos a una nueva perversión histórica. Troya se aniquiló no por amor, era un codiciado paso comercial. Es necesario incidir en ello una y otra vez. Necesitamos medidas correctoras de las situaciones exclusivamente femeninas que expuse anteriormente y desde luego esas medidas no se visibilizan usando una y otra vez las, de nuevo, uso partidista, sofista de la lengua y de la mujer. Si no existiésemos, no habría mundo. Solo con eso ya es suficiente para que se ponga en valor lo que nos debe la humanidad. La maternidad es esencial cuando hablamos de mujeres y bien claro lo dejan las novelas de naufragios que todos hemos leído, mujeres y niños. Lo de ancianos es, en el fondo, cuestión romántica y no siempre cierta. No necesitamos usar palabras inglesas teniendo una lengua tan bella, tan rica y llena de matices como la nuestra. La única explicación es el uso político que he expuesto. Los seres humanos somos iguales, de igual sexo, de igual raza. Por ello incido una y otra vez en la necesidad de oponer las dos acepciones de empoderar, la que busca el poder y la que busca la igualdad mediante poner en valor. Posse Comitatus es el título que elegí para mi ponencia en este congreso en Salamanca. No se merecía menos el tema y añado que no se merecían menos ustedes. Ir acompañada. Pensaba cuando escribí este título en romper cadenas. Durante siglos hemos tenido que ir acompañadas por el hombre. Sin ellos no había camino. Ahora parece que debemos ir en compañía de mujeres por imposición, por norma. Parece que debemos de aceptar expresiones safias que no definen en absoluto la condición femenina, más parecen copias de las malas prácticas masculinas. Librarse del yugo exige conocimiento, saber, conocer. Cambiar un yugo por otro no debe de estar en nuestros planes. Bebemos solo de las fuentes anglosajonas el conocimiento de un problema y su resolución. Conocemos nuestra lengua, sabemos exactamente lo que decimos al usar empoderar, si moneda con la inscripción todas las mujeres bajo el cielo pertenecen a la misma familia, debería llevar una nota que dejase claro que en toda familia hay miembros pobres y otros ricos. Tribu, familia no son sinónimos de pensamiento ni lengua única, ni siquiera de igualdad. No pensar puto como el resto de las mujeres no ha de ser motivo para ser silenciada, y lo es y lo ha sido. Que imitando la imaginación que en algunas ocasiones utiliza el profesor Colominas en su diccionario y de la que hablaba con cariño el profesor don Emilio Alarcos, convierto en este momento en una reflexión. Putear no es nada malo, es al fin pensar. Y cito, en cuanto a Sócrates, al contraponer la filosofía, el puro amor al saber, frente a la sofística que aplicaba este saber a la vida real, dio paso al fatídico de separar al filósofo del público, abriendo una fecha aún no superada y que nunca llegará a serlo. Desde ese preciso momento aparece en escena uno de los personajes protagonistas de esta historia, el vulgo,
la masa supuestamente zafia y grosera que no merece esas bendiciones que brinda el saber cultivando el placer por cultivar. Pero desde el punto de vista del vulgo, y no sigo citando porque como se va a transcribir en papel y hasta la transcrito, termino. No encuentro mejor forma de terminar mi exposición que ese párrafo escrito por don Enrique Bataner Arias dentro del corpus de su lección inaugural del curso 2001-2002 en la Universidad de Salamanca. Como ustedes saben, don Enrique Bataner fue, rector de su universidad. Ese párrafo, que como les digo, como se va a ser transcrito, pues considero que es muy largo y nos podría hacer tiempo, creo que define perfectamente lo que yo he intentado manifestar en lo que he escrito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana, pero ¿puede resumirnos la idea fundamental del párrafo de don Enrique Bataner? Porque aunque lo vamos a ver, ¿en qué dices tú que está esa idea? Porque si no, no creo que nos queda claro para todo lo que estamos escuchando. Un minuto que la retomo. Es solo para terminar, porque si no nos hemos quedado así como mientras lo buscamos. Al poner la filosofía, el puro amor al saber frente a la sofística que aplicaba este saber a la vida real, dio el paso fatídico de separar al filólogo del público, abriendo una brecha aún no superada que quizá nunca llegará a serlo. Desde ese preciso momento aparece en escena uno de los personajes protagonistas de esta historia, el vulgo, la masa supuestamente zafia y grosera que no merece esas bendiciones que brinda el saber cultivando el placer por cultivarlo. Pero desde el punto de vista del vulgo, que por muy vulgar que sea, también tiene opinión, surge el concepto del intelectual pedante, del parásito ocioso, altivo y estirado, aunque muchas veces se ha mirado y se mira a los hombres de ciencia, y que ha sido fuente inagotable de inspiración para dramaturgos, desde Aristófanes hasta Jardiel Poncela, pasando por Molière. No olvidemos que es el vulgo y no las personas distinguidas el que suele pagar su entrada al teatro, de lo que depende la manutención del dramaturgo, por lo que éste tiende, por lo general, a adoptar un punto de vista de la mayoría. Ese es el párrafo que yo creo que de alguna manera resume lo que yo quise expresar. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Susana. Realmente